Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga y les doy la más cordial bienvenida a una nueva clase de escuela dominical. El día de hoy vamos a estar revisando el ministerio de la Iglesia, su base bíblica y sus componentes. Así que ahí donde usted se encuentre, le invito a que podamos orar para comenzar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu infinita misericordia, por tu amor, porque vemos, Señor, tu gracia derramada sobre nuestras vidas cada día. Te pido, Señor, que en esta mañana tú puedas abrir nuestro entendimiento, abra, Señor, nuestros ojos y oídos espirituales para poder aprender sobre el propósito que tú tienes para tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a aprender con humildad y a poder aceptar, Señor, todas las exhortaciones y enseñanzas que tú tienes para nosotros. Te bendecimos, te glorificamos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces a modo de introducción vamos a revisar el fundamento bíblico del ministerio de la Iglesia. Este lo podemos determinar desde diferentes pasajes de la Biblia, pero uno de los más claros y completos es Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, que dice lo siguiente: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. De estos versículos podemos definir los tres componentes del ministerio de la Iglesia. Estos son la adoración a Dios, la edificación del cuerpo de Cristo y la evangelización del mundo. Esto es lo que vamos a ver en detalle el día de hoy. Pero antes debemos recordar que para realizar este ministerio, Dios le otorgó una posición, una identidad a la iglesia. Y esto lo podemos ver en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde la iglesia es descrita como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo no solo nos muestra la identidad con la cual debemos ejercer este ministerio, sino también uno de los propósitos importantes que debemos cumplir a través de este. Para comprender de manera más completa el ministerio de la Iglesia, entonces debemos analizar dónde está la raíz de la Iglesia como tal, como organismo, es decir, dónde comienza a formarse la Iglesia como la conocemos el día de hoy. Y aquí entonces nos vamos a los inicios de lo que conocemos como la iglesia primitiva, la cual encontramos en el libro de Hechos. En la palabra veremos que el inicio de todo esto lo marca un evento crucial que fue incluso anunciado por Jesucristo mismo, y que es el derramamiento del Espíritu Santo. Como lo podemos leer en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés se manifiesta el Espíritu Santo de manera poderosa y bautiza a los que estaban ahí clamando y orando y entrega nuevas lenguas que proclamaban las maravillas de Dios. El mover del Espíritu Santo y su obra son inherentes del ministerio de la Iglesia. No existe iglesia si no hay presencia del Espíritu Santo, ya que es este quien permite que muchas personas, que somos diferentes, que pensamos diferente, que queremos diferentes cosas, nos podamos mover en una misma dirección hacia un mismo objetivo. Por lo tanto, sin el Espíritu no podríamos ejercer el ministerio de la Iglesia. Este es uno de los aspectos que nos diferencia de otras religiones o sectas. El hecho de que para nosotros la Iglesia no es solo una institución ni un organismo corporativo, sino que un sentir y una convicción espiritual interna de cada uno de nosotros que somos parte de algo más grande.
El mover del Espíritu Santo que estuvo en el día de Pentecostés y que ha permanecido hasta nuestros días, nos asegura entonces que la misión de Cristo continúa. Y por ende, entendemos que la Iglesia en su esencia es una extensión del ministerio que Jesucristo comenzó en su tiempo terrenal. Con su vida, con su muerte y luego la resurrección, Jesucristo logró establecer un camino y mostrar cómo andar en ese camino para dar lugar a la reconciliación de la humanidad con el Padre. Y por lo tanto, una vez que Jesucristo ascendió, nosotros como cristianos, es decir, pequeños Cristos o representantes de Cristo en esta tierra, recibimos entonces el ministerio de la reconciliación para continuar el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Melvin Hodges afirma que la misión de la Iglesia es facilitada por tres aspectos del ministerio relacionados entre sí, cada uno de los cuales es igualmente importante y cada uno igualmente necesario para la eficacia de los otros dos. En primer lugar, la Iglesia es llamada a ministrarle a Dios a través de la adoración. En segundo lugar, es llamada a ministrar a los miembros de la propia Iglesia. Los miembros de la Iglesia deben ejercer los dones y la coinonía del Espíritu en una relación de edificación mutua. En tercer lugar, la Iglesia debe ministrar al mundo, es decir, proclamar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Estos tres aspectos del ministerio relacionados entre sí deben formar parte de la iglesia local, ya que todos ellos son necesarios para que la iglesia sea eficaz en su misión. Tenemos entonces, en primer lugar, la ministración a Dios, que es la adoración a Dios. La adoración es entendida como una entrega total y completa de lo que somos. No constituye solo música o cánticos, que también puede ser parte, sino una actitud del corazón que reconoce que Dios es dueño y merecedor de todo lo que somos y todo lo que tenemos. A través de la adoración a Dios, el Señor nos permite vivir una experiencia que va más allá de lo físico, de lo temporal o espacial que conocemos. Podemos vivir una experiencia renovadora, una experiencia donde hay sanidad y restauración en nuestras vidas, y es una experiencia que no podríamos vivir fuera de la atmósfera espiritual que nos produce la adoración. Esta experiencia nos abre un mundo al cual nuestro espíritu queda de alguna forma adicto y busca más y más. El creyente que prueba este vino nuevo de parte de Dios lo mantiene deseoso y sediento de más de la presencia de Dios. En la adoración, el cristiano también adquiere mayor conciencia de quién es Él en Cristo y de quién es Él como persona dentro del cuerpo de Dios, ya que a través de la adoración, Él puede conocer el propósito y el llamado único que Dios tiene. También, a través de la administración a Dios, la adoración, la iglesia como cuerpo logra comprender cómo debe reflejar y llevar a cabo la obra de Cristo, y además cómo trabajar en conjunto para lograr el objetivo final. En la adoración hay una marca muy fuerte del Espíritu Santo, ya que en esta se manifiestan los dones del Espíritu que han sido repartidos a cada uno de nosotros, lo cual es vital para poder romper con las estructuras de religiosidad y de rutina. Al manifestarse estos dones, el creyente se desarrolla y crece en su relación con Dios, dando como resultado una vida dedicada a la búsqueda de Dios y la obediencia a sus palabras. Uno de los resultados más evidentes del crecimiento del cristiano y de la madurez del cristiano es la obediencia. Cuando los creyentes ejercen este aspecto del ministerio de la iglesia, aprenden que la adoración nunca se puede llegar a entender de manera plena si no toma un contexto de comunidad, es decir, con los demás hermanos. Esto se debe a que todos los encuentros verdaderos con Dios a través de la adoración, en su esencia, levantan comunidades donde todos los creyentes maduran juntos. La ministración a Dios por parte de la iglesia trae como resultado que crezcan las comunidades, que llegue más gente y que esas personas crezcan personalmente con el Señor. Número 2, entonces tenemos la administración a la iglesia. La administración a la iglesia es la edificación del cuerpo. Y en la palabra se nos enseña en muchos pasajes cómo podemos apoyarnos y edificarnos los unos a los otros.
Sin embargo, en Juan capítulo 17 y en Primera de Juan capítulo 4 podemos ver claramente cómo surge un paralelo muy interesante con la Trinidad. Para que sean uno, así como nosotros, dice Jesús en el verso 11 de Juan 17. Jesús clamaba para que los creyentes que iban a quedar en ese tiempo, y también clamaba por los que iban a creer en el futuro, para que ellos pudieran estar tan unidos como Él y su Padre. Por otra parte, en Primera de Juan, capítulo 4, se hace un fuerte énfasis en que nos amemos los unos a los otros, así como Dios nos ha amado, llegando a decir que el que no ama, entonces no ha conocido a Dios, dando a entender que el amor al prójimo debe ser un resultado de mi amor hacia Dios. Por lo tanto, entendemos que la comunión con Dios, sin la comunión con nuestros hermanos y hermanas en el Señor, está relacional y bíblicamente equivocado, ya que por esencia tenemos identidad de cuerpo y propósito como cuerpo. Por eso que en nuestro contexto actual ha sido tan difícil en lo emocional y también en lo espiritual no poder vernos en persona o tal vez vernos pero no poder abrazarnos como quisiéramos. Porque expresarnos el cariño y tener comunión es algo que se produce de manera natural a causa del amor de Dios que está en nosotros. Pero también es porque en la comunión de los cristianos, es decir, los momentos en que nos juntamos ya sea para conversar, en reuniones de planificación o para tomar once o incluso nuestros servicios en la iglesia, lo que estamos haciendo a nivel espiritual es compartir vida. Un tiempo de risas y conversación con nuestros hermanos nos anima al espíritu, fortalece nuestros vínculos afectivos y construye relaciones edificantes para nuestra vida. Puede ayudar a fortalecer amistades, matrimonios y familias. Pablo describe este proceso de edificación como una relación de apoyo mutuo. Nos pertenecemos los unos a los otros, nos necesitamos mutuamente y también nos afectamos mutuamente. No somos un club social, somos un ejército que exige cooperación y preocupación mutua cuando nos encontramos con el mundo. Ahora, si bien todo esto suena muy bonito, y lo es verdaderamente, como seres humanos igual tenemos nuestras limitaciones y en la realidad muchas veces nos cuesta amar a otras personas y en muchas situaciones puede haber roces o altercados debido a nuestras diferencias, a las diferentes personalidades, diferentes gustos y al carácter de cada uno. Y sumando a esto, recordar que ninguno de nosotros es perfecto, por lo tanto nuestros defectos también se interponen ahí en ese tipo de situaciones. Pero esta realidad no escapa del señorío de Dios. Al contrario, Él usa estas diferencias y usa también estas situaciones para que entre nosotros podamos ir puliéndonos, podamos ir moldeándonos. Y así el Señor trabaja en nosotros como personas individuales y en nosotros como cuerpo para que podamos amarnos por sobre todas estas cosas. Y por eso nos recuerda en Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 29, y dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Debemos recordar esto para que nuestra vida y nuestro trabajo dentro del cuerpo de Cristo no esté influenciado por personalidad o por carácter, por el pasado de alguien o la procedencia, sino que esté determinado por el sacrificio de Cristo que nos une y sepamos que somos iguales ante Dios y somos todos herederos de la promesa. En Santiago capítulo 2, versículo del 1 al 9, hay una fuerte exhortación contra la acepción de personas dentro de la congregación, diciendo que quienes lo hacen están en pecado. Por lo tanto, cualquier barrera que nos esté impidiendo edificar una iglesia conforme al propósito de Dios, debemos desecharla. Todo lo que trae división y contiendas dentro del cuerpo debe ser sacado. En Efesios capítulo 4, nuestro texto central, el versículo 12 dice que Dios nos hizo diferentes y nos dio diferentes dones y habilidades para que podamos perfeccionarnos y edificar el cuerpo. Dios manifiesta ante el mundo su presencia a través de un pueblo, a través de nosotros, de su pueblo, donde hay apoyo mutuo y cuyos miembros son siervos los unos de los otros.
La palabra dice que seremos conocidos, que somos de Él, porque nos amamos los unos a los otros. Y en ese amor entonces hay apoyo y hay servicio. El ministerio de la Iglesia contrarresta o va en contra de la tendencia occidental de realzar a un individuo por sobre la comunidad. Las tendencias y las corrientes humanistas de hoy en día son individualistas y no pueden reflejar y no reflejan la imagen de Dios. Por lo tanto, nosotros no debemos caer en esas creencias. El ministerio de la Iglesia incluye la preparación de un grupo de personas que viven en comunidad, para que éstas puedan crecer hasta convertirse en una entidad madura, bien equilibrada y llena de amor. El apóstol Pablo hace una comparación del funcionamiento de la Iglesia con las partes del cuerpo, diciendo que éstas son interdependientes y necesarias para la salud del cuerpo. Por lo tanto, debemos entender que la relación de edificación mutua para nosotros no es una simple opción conveniente, sino que es necesaria, ya que al ser nosotros creados a imagen de Dios, la Iglesia, es decir, un conjunto de personas creadas a imagen de Dios, debiera sí o sí reflejar entonces la imagen de Dios. Y por supuesto la forma en que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se relacionan entre sí. Pablo dice claramente en Efesios, nuestro texto, que el perfeccionamiento de los santos para servir con compasión en el nombre de Cristo debe producirse en grupo, en comunidad. La maduración de un creyente no puede tener lugar fuera de la familia de la fe. El discipulado no tiene más contexto, no puede suceder en otro lugar que el que la Iglesia de Jesucristo le da. Porque un cristiano que crece, que madura, naturalmente va a sentir la necesidad de pertenecer y habitar en una comunidad de cristianos. Es inevitable que el conocer a Dios y crecer en Él nos lleve a una vida de cuerpo, a una vida de coinonía. Los creyentes están creciendo y madurando siempre hacia el desarrollo de una comunidad que manifiesta la personalidad y la autoridad y el poder de Cristo. Esta coinonía está impregnada de la personalidad misma de Cristo, que tiene un efecto, es decir, que produce aprendizaje y comunión. Aunque la enseñanza de las verdades que presenta la palabra de Dios son vitales para el ministerio de la Iglesia, en la misma palabra del Señor podemos ver que los discípulos no se edificaban solamente a base de estudios bíblicos, ¿no? Sino que también por estar en una comunidad, en un grupo de personas donde se demostraba la generosidad, el amor y el apoyo. Por lo tanto, las estructuras y nuestras formas de organización deben ser creadas para facilitar el desarrollo y la manifestación del fruto y los dones del Espíritu, y así permitir el crecimiento y perfeccionamiento de nuestros hermanos en Cristo. Debemos recordar que los tres pilares de la vida cristiana son la búsqueda de Dios, la lectura y el estudio de la palabra y la comunión. No debemos dejar ninguno de estos de lado. Y tercero, entonces, tenemos la ministración al mundo, es decir, la evangelización. Cuando hablamos de la evangelización, a menudo pensamos en el testimonio, porque esto es lo más visible, ¿cierto? Es lo que las personas pueden mirar. Sin embargo, nosotros debemos reflexionar cuidadosamente las actividades que hacemos en nombre de Cristo o para poder llevar el nombre de Cristo a otras partes. Y la forma en que estas actividades son una réplica del ministerio de Cristo en la tierra. La palabra nos muestra una realidad muy cruda en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, que dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué fuerte saber que podemos hacer muchas cosas en nombre de Dios y aún así no conocerlo. Por lo tanto, para poder ministrar al mundo, debemos primero que todo dar un testimonio verdadero del ministerio de Cristo. No podemos pensar que esto va incluido automáticamente, y la palabra así lo demuestra, porque Dios puede usar animales o incluso piedras para hablar en misericordia de los que necesitan oír, pero eso no significa que ellos entrarán en el reino de Dios.
El mensaje de la evangelización debe manifestar todo lo que Cristo es. No podemos predicar un mensaje a medias o acomodado para que parezca más atractivo a las personas. Debemos dar un mensaje completo. Uno de los credos más antiguos dice simplemente Jesús es Señor. Esta afirmación era la declaración por parte de la iglesia primitiva de que Cristo no reina solamente sobre la iglesia y sobre los cristianos, sino también sobre el universo y todos sus propósitos. No podemos confesar que Jesús es el Señor sin proclamar también que Él tiene señorío sobre todas las naciones. La declaración de que Jesús es Señor confronta al ser humano a que en algún momento de su vida, quiéralo o no, va a tener que rendir cuentas ante Dios. Y por esto, todo ministerio debe llevar consigo la necesidad de proclamar un mensaje de consecuencias divinas. El Evangelio de las Buenas Nuevas es un mensaje de juicio al mismo tiempo que un camino para el arrepentimiento y la promesa de una nueva manera de vivir. En Mateo, capítulo 18, versículo 3, dice lo siguiente: Y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La proclamación de Cristo y de su salvación no es solamente una afirmación o una linda historia para meditar y dialogar, sino que exige una decisión. Debe haber un acto consciente y consecuente, es decir, un acto consciente de tomar una decisión, de entregar mi vida a Cristo, y además una consecuencia, es decir, actuar conforme a esta decisión. No simplemente un compromiso de palabras, sino también de acciones que vienen de esa decisión tomada de manera consciente. Debe haber en toda la iglesia un sentido de urgencia en cuanto a la proclamación de este evangelio y una disposición a hacer el llamado al arrepentimiento y a la obediencia de la palabra de Dios. Otro aspecto importante de la evangelización es el servicio que Dios nos manda que entreguemos. El ministerio de Cristo se caracterizó por el servicio, por lo tanto, lo que nos debe caracterizar a nosotros también como iglesia es el servir a los demás. La diaconía es el conjunto de esfuerzos por servir a Cristo. Y los diáconos fueron establecidos en la iglesia primitiva para el servicio de los hermanos. Este servicio no imita los modelos de autoridad o de propósito que ofrece el mundo. La esencia del ministerio ha quedado modelada de una vez por todas por Jesucristo. Como dice en Marcos capítulo 10, versículo 45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. Nosotros servimos a Cristo al servir a la creación que se halla bajo su señorío. La Iglesia, revestida con el poder del Espíritu para ver realizados los propósitos de Dios, debe ir más allá de las palabras y llegar a los hechos. La soberanía del Señor Jesús sobre nuestra vida nos impulsa, nos mueve a hacer algo más que una versión cristiana de la Cruz Roja. La Iglesia que ministra al mundo con la evangelización debe mostrar la misma compasión que mostró Jesucristo por los perdidos, por los abandonados, y aún más, Él no solo sanaba sus dolencias físicas, Él perdonaba sus pecados. Se ocupaba de salvar el alma de esas personas. Y con el Espíritu Santo hoy en nosotros, en medio de la enfermedad y de la tragedia física, tenemos el privilegio de decir: levántate y queda sano. Así como los discípulos: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Aquí está el poder de Dios para que tu vida sea restaurada. Ante todos los que están atados en cadenas de lo demoníaco, del enemigo, a los que están cautivos bajo la opresión de Satanás, podemos proclamar que la liberación está a su alcance. Eso es continuar el ministerio de Cristo. En eso se manifiesta la ministración al mundo, en mostrar el poder sobrenatural de Dios y la obra milagrosa que Él puede hacer en la vida de los que creen en Él. Ante las numerosas masas humanas a las que la sociedad ha abandonado, junto al camino de la vida, podemos demostrar con autoridad, a través de nuestros actos, la palpable misericordia y compasión que el reino de Dios le trae dignidad y valor a los más pequeños. La evangelización del mundo es un trabajo importante, necesario
y urgente. Pero sabemos que, como Jesús mismo lo demostró, conlleva un sacrificio. El sacrificio de Jesucristo no inició cuando lo clavaron en la cruz. Inició cuando se humilló a sí mismo, haciéndose hombre de carne y hueso. Él amó a sus discípulos, aun en tiempos de desilusión, aun cuando les faltó la fe. Así como Jesús, que pudiendo haber sido rey en esta tierra, se entregó por los pecadores, así nosotros también, en nombre de nuestro testimonio, debemos olvidar nuestros derechos, ser humildes y perdonar en medio de la persecución. A través de nuestras palabras y obras, testificamos entonces a favor de las buenas nuevas de que Jesús ama a los pobres, a los enfermos, los hambrientos, los poseídos, los torturados físicamente, a los que están heridos emocionalmente, los que nadie ama, incluso los que le han rechazado, y a los autosuficientes. A través del amor de Jesucristo en nuestra vida, podemos amar a todos aquellos que nos hacen daño, a todos aquellos que están sufriendo, a los pobres, a los torturados, etc. Y a través de ese amor entonces podemos hacer discípulos, que ya no sean niños fluctuantes, como dice la palabra, sino que tengan una base sólida en Cristo Jesús. La demostración sobrenatural de la presencia y el poder de Dios supera la resistencia de la humanidad al Evangelio. Pero estas demostraciones son en realidad el resultado de una iglesia que cumple su ministerio a cabalidad, una iglesia llena del Espíritu Santo que representa la imagen de Dios y continúa el ministerio que Cristo comenzó para restaurar la relación de la humanidad con su Creador, para que ya no sea solo su Creador, sino que también sea su Señor. Y ya concluyendo, unas palabras del pastor británico Stanley Frodsham, que dijo: queda poco tiempo, se acerca la venida del Señor. Las oportunidades presentes para el evangelismo no van a durar mucho. Gracias a Dios, Él está derramando poderosamente su espíritu en los últimos días. El fuego sigue ardiendo y seguirá ardiendo hasta aquel día feliz en el que el Señor Jesucristo descienda desde el cielo para recoger a su iglesia, que estará con Él para siempre. Les quiero dejar esta pregunta para que pueda reflexionar. ¿Cómo vamos a edificar nuestra iglesia? ¿Cómo vamos a llevar el ministerio de la iglesia en este tiempo? Ahora más que nunca necesitamos del poder del Espíritu Santo, necesitamos esa llenura del Espíritu Santo para poder llevar a cabo el ministerio de la iglesia. Así que le invito a que oremos en esta hora para que el Señor se derrame sobre su iglesia, para que la iglesia se llene del Espíritu Santo y pueda llevar a cabo el ministerio aún en este contexto de pandemia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes un propósito para todo lo que estamos viviendo, porque tú tienes un plan perfecto, Dios, para tu iglesia, para nuestras vidas como hijos y para nuestra vida como iglesia tuya, Señor. Yo te pido que tú te derrames en este tiempo, que nos ayudes a buscarte más, a poder buscar más de tu palabra, aprender más de ti, orar, Señor, interceder por más llenura de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Anhelamos más de ti, necesitamos más de ti, Señor, para poder llevar a cabo esta hermosa tarea. Ayúdanos a reflejar tu imagen. Ayúdanos, Señor, a poder extender el ministerio que Cristo Jesús inició en esta tierra. Gracias, Señor, porque sabemos que tu obra es perfecta y porque tú tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia y bendice, Dios amado, el trabajo de la iglesia en este tiempo, que ha sido un desafío muy grande, Dios, pero no nos vamos a quedar atrás, vamos a avanzar, Señor. Tú nos vas a mostrar cómo hacerlo y vamos a seguir y vamos a lograr el propósito para el cual tú nos hiciste iglesia. Gracias, Dios. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén.